Son varios domingos en los cuales la iglesia nos invita a contemplar el misterio eucarístico y alimentar nuestra fe del misterio eucarístico. Y vale la pena que volvamos los ojos hacia ese misterio eucarístico para ir más allá de simplemente hacernos a la idea de que la Eucaristía es ir a misa, cuando la Eucaristía es el fondo abismal y radical de nuestra fe. Y cuando digo el misterio de la Eucaristía no me refiero a algo que no se pueda entender, sino a que la Eucaristía es el plan de salvación que el Padre, que Dios ha querido para todos nosotros. Es la manera como Dios nos busca, como Dios nos encuentra, como Dios nos rescata, como Dios nos salva y como Dios eleva nuestra vida, nuestra pobre vida humana y finita, a la altura de su hermosa vida divina y eterna. Y todo esto sucede en el misterio de la Eucaristía. Lo primero que valdría la pena decir hoy es que cuando hablamos de la Eucaristía y cuando la contemplamos en el capítulo 6, hay que abandonar una idea que limita nuestra valoración de la Eucaristía. Y esa idea que limita nuestra valoración de la Eucaristía es ver la Eucaristía como una simple cena, como un simple banquete fraterno, festivo. Ustedes se han dado cuenta que en el cuarto evangelio, es decir, en el evangelio de Juan, no hay una cena festiva. Mejor dicho, una cena festiva no la hay en ningún evangelio. La cena de Pascua que celebra Jesús con sus discípulos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no es festiva, es trágica, es una cena a las puertas de la entrega, a las puertas de la pasión, a las puertas del abandono y del sufrimiento. Apenas un poco después de esa cena, en la cual en Mateo, Marcos y Lucas Jesús instituye la Sagrada Eucaristía, apenas un poco después está Getsemaní y las lágrimas de Cristo orando en Getsemaní, diciéndole al Padre que si es posible pase de él ese cáliz, pero que no se haga su voluntad, sino la de él, la del Padre, la de Dios. Apenas un poco después, y aquel que ha estado rodeado por sus discípulos es abandonado. Apenas un poco después, y es arrestado. Apenas un poco después, y Pedro lo negará 3 veces. Apenas un poco después, y ha sido entregado por uno de los suyos, por uno de los que comió esa cena eucarística. Apenas un poco después, y es el arresto, el sufrimiento, los golpes, los látigos, los azotes, las penas, la cruz, estar clavado en ella y entregar la vida por nosotros y por amor a Dios. Apenas un poco después. La Eucaristía, en verdad, esa idea de que es un banquete gozoso, de que es un banquete festivo, de que es como la fiesta con Jesús. La Eucaristía en ese sentido es más una tradición que proviene de Hechos de los Apóstoles, cuando Hechos de los Apóstoles nos relata que los cristianos se reunían en las casas para partir el pan, y es una tradición que nos viene de la primera comunidad cristiana, de los primeros tiempos, de aquel primer siglo, cuando en el relato de la Didaché se nos habla de que el día del sol, es decir, el domingo, el día del sol, los cristianos se reunían en las casas y celebraban la fracción del pan. Pero si ustedes se acercan a los evangelios,
verán que la Eucaristía no habla de un banquete de fiesta, sino que hablan de una entrega total de la vida. Y una entrega total de la vida que es el cuerpo y la sangre de Cristo entregados y sacrificados por el amor de nuestro amor. Y eso es lo que ustedes verán en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan no hay una comida de fiesta. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, todo comienza con una gente que en abundancia sigue a Jesús y busca a Jesús. Y progresivamente empieza el rechazo. Y ya hoy lo vemos. Empezamos a ver lo que es el rechazo. Incluso es paradójico y doloroso que sea justamente la Eucaristía, que es el regalo más grande que Dios nos da, que es poder alimentarnos de Él y bebernos de Él, que es poder hacernos uno con Él en el alimento de vida eterna, en el alimento y la bebida espirituales. Es justamente la Eucaristía el punto de disenso, el punto de controversia y, ¿por qué no?, el punto de alejamiento. Seamos sinceros, ¿cuántas personas cristianas, católicas, conocen ustedes que lo primero que dejan es la Eucaristía? Hasta te dicen que siguen creyendo en Dios, que hablan con Él, que tienen mucha fe, pero que no van a misa. Suele ser esa frase de cajón de yo soy creyente, pero no practicante. Y la palabra practicante normalmente hace referencia a que se abandona la Eucaristía como si no se abandonara nadie, como si no se abandonara nada. ¿Y cómo se puede vivir sin alimentarse? ¿Cómo se puede vivir sin comer? ¿Cómo se puede vivir sin comer ni beber? No existe esa posibilidad. El ser humano no puede vivir sin alimento, sin bebida. No puede. Del verbo poder. No es que no quiera, es que no puede. La vida es imposible sin alimento. La vida es imposible sin bebida. Sin beber algo que nos hidrate, sin comer algo que sostenga nuestra pobre vida. Y pretendemos vivir espiritualmente sin alimentarnos y beber de Dios mismo, que es Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Claro que no se hace y no se logra, y por eso es que nuestra vida espiritual se va empobreciendo, adelgazando, enflaqueciendo. Por eso es que nuestra vida espiritual va entrando en una profunda caída y en una profunda crisis, porque vivir espiritualmente, vivir a Dios, no es tener una noción de Dios, no es creer en una idea de Dios, no es tener una comprensión cognitiva, racional de Dios. No es ni siquiera tener unas cuantas devociones piadosas, sino que la vida espiritual es llenarse de vida divina, llenarse de vida de Dios. Y eso supone un vivir diferente. Aprovechando estas hermosas lecturas que hoy hemos proclamado, valdría la pena en ese sentido decir justamente tres cosas que la Iglesia hoy, al elegir estos textos que hemos escuchado, nos quiere decir. Primero, el camino de la vida. Segundo, de una vida que tiene que ser vida porque si no, no es vida. Y tercero, eso solo lo hace Dios. Y sin Dios es imposible. Primero, el camino de la vida. Este texto del libro primero de los Reyes que hoy hemos escuchado
nos habla de la historia del profeta Elías, un profeta grande, poderoso, radical, entregado, lleno de intensidad y fervor religioso y espiritual. El gran Elías, tan grande que en las expectativas judías se pensaba que antes de que viniera el Mesías, habría de venir Elías para prepararle el camino. Era un profeta asociado al fuego, justamente por su fortaleza, por su radicalidad al lado de Dios y en contra de todo lo que no fuera Dios, en contra de los ídolos, de esos ídolos que terminan esclavizando al ser humano por no seguir el ser humano al Dios verdadero, que es el Dios de la libertad, el Dios de la vida auténtica. Pues bien, ese gran profeta, tan grande, tan fuerte, tan intenso, tan poderoso, tan de fuego, está rendido, está roto. Está rendido y roto porque ha sido abandonado. Está rendido y roto porque es perseguido y perseguido para matarlo. Está rendido y roto porque es el único que queda, porque todos los demás profetas de Dios han sido asesinados. Está rendido y roto porque su trabajo, su profetismo, su anuncio no ha sido escuchado por un pueblo que ha preferido la idolatría al Dios verdadero. Ha huido al desierto, se ha quedado solo, muy solo, absolutamente solo. Está triste, apesadumbrado y sin ilusión, sin esperanza, sin proyecto. Ya no quiere nada, ya no aguarda nada, ya no desea nada y ya nada tiene sentido. Se echa debajo de un árbol y, como lo hacemos tantas veces nosotros cuando ya no podemos más, se desea la muerte. Basta ya, Señor, yo no valgo más que mis padres, quítame la vida, que ya nada tiene sentido. ¿Le suena algo? No me digan que no le suena al momento de crisis por el que pasamos tantas veces las personas. No me digan que no les suena al momento de crisis por el que pasan incluso muchos chicos y chicas a temprana edad, cuando sienten que la vida los sobrepasa, cuando sienten que la vida es insoportable, cuando están cansados de problemas familiares, de soledades, de ausencias y todas las dificultades y tensiones familiares, todos los conflictos, todo lo difícil que es uno quererse y aceptarse a sí mismo, todo lo difícil que es perdonar lo que otros me han hecho o lo que uno mismo se ha hecho. Y a eso súmenle las dificultades de la vida, los problemas económicos, todas las realidades que han cambiado, sobre todo en estos últimos terribles meses, que para nadie han resultado fáciles. Basta ya, Señor, ya no quiero más, ya no puedo más. Quítame la vida, yo no valgo más que mis padres. Esa es la situación de toda persona ante el desafío de la vida. Se nos había olvidado una cosa, y esa cosa que parece elementalísima, la habíamos sacado como del radar de nuestro pensamiento, y es que la vida es tremendamente difícil. La vida no es fácil. Eso de que la vida era fácil, divertida, entretenida, confortable, agradable, placentera, llevadera y colmada de bienestar, era una hermosa mentira. Una hermosa mentira que nos hicieron creer las personas que por nuestro amor nos rodearon de comodidades. Una hermosa mentira que nos dio nuestra sociedad del bienestar y de los bienes materiales en abundancia.
una hermosa mentira que ayudaron, que ayudaron a hacernos creer los medios de comunicación, las series de Netflix, las películas y todo ese mundo que nos rodeó de una aparente magia en la que todo era genial y todo era cómodo y agradable. Pero era una mentira. La vida, con todo y que estemos en el siglo XXI, la vida y con todo y nuestra ciencia y nuestra tecnología, es difícil, tremendamente difícil. Y tarde o temprano, por más cosas que tengas, o por más logros, o por más éxitos que tengas, tarde o temprano tú también te sientas debajo de un árbol y te deseas la muerte porque no puedes más. Porque estás cansado, porque estás cansada, porque estás enfermo, enferma, porque las cosas no han salido bien, porque hay deudas, porque alguien muy amado sufre mucho y no lo puedes evitar, aunque lo has intentado todo y has filado todo, porque has puesto toda tu fe y las cosas no han resultado como querías, porque pareciera que Dios no hace lo que tú le has pedido tanto que hagas. Porque el mundo no es como uno manda que sea, porque tenemos dificultades económicas, porque perdemos oportunidades, porque nos duelen tantas cosas de la vida, morales, espirituales, emocionales o del cuerpo. Y nos sentamos como Elías bajo un árbol y decimos, no más, no más. Y el único que no acepta el no más es Dios. Fíjense que vivimos en una sociedad que hasta está intentando legalizar el no más, el derecho al no más, el derecho a sentarse debajo de un árbol y decir no más, como un derecho inalienable del ser humano. ¿Por qué tenemos que ir hasta el final si nos podemos retirar en algún momento? Como el boxeador demasiado golpeado que lanza una toalla, como un equipo de fútbol que si ya va perdiendo 5-0 se puede retirar en el minuto 70 del campo de juego para no ser más ridiculizado por el adversario, como un corredor de una maratón que abandona en el kilómetro 28. ¿Para qué llegar al kilómetro 42? No más, no más. Como cuando ya he hecho tanto por mi hijo y no lo logré, y entonces no más ser madre de alguien o padre de alguien, no más considerarle mi hijo o mi hija, no más. Y Dios es el único que dice que hay que ir hasta el final. Por eso despierta al profeta y le ofrece un alimento de vida, un alimento de imposibles. Y ese alimento es la fuerza de Dios. Levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. El camino es superior a nuestras fuerzas. Y solamente es posible recorrer el camino de la vida con las fuerzas de Dios. Y entonces el profeta bebe, come y nos dice aquel libro de los Reyes que con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor. 40 días y 40 noches es la manera simbólica como en la Biblia se hace referencia a la vida entera. Caminar 40 días o 40 noches es caminar el resto de la vida hasta llegar a donde hay que llegar, hasta cumplir el proyecto de vida completo, sin darnos por vencidos, sin dejarnos vencer por el cansancio. Primero, la vida es tremendamente difícil. El camino de la vida es superior a nuestras fuerzas y demasiado largo para todos.
y solamente se puede recorrer con alimento de Dios, porque solo Dios es capaz de llegar hasta el final. Y eso es la Eucaristía, justamente ese alimento que tan olímpicamente tantos desprecian. Pero la vida no es cualquier vida, porque la vida no es simplemente aguantar la vida, y aguantar la vida con algo como de impulso, así como una vida tibia o una vida más o menos, intentándola llevar lo mejor que podamos, pero tampoco algo heroico, tampoco algo maravilloso, tampoco algo destacado, tampoco algo digno de elogio, de admiración. Y es cuando viene San Pablo en la carta a los Efesios y nos recuerda que si nos llenamos del alimento divino, si nos llenamos de Jesús, la vida, para que pueda ser vida, para que pueda ser llamada vida y para que merezca ser vida, una vida que si sea vida, no puede ser una vida que ponga triste al Espíritu Santo. La vida que no pone triste al Espíritu Santo es esta: la que tiene desterrada la amargura, la que no tiene ni ira, ni enfados, ni insultos, ni ningún tipo de maldad. La vida en la que somos buenos y comprensivos y en la que somos capaces de perdonarnos los unos a los otros de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. La vida en la que somos imitadores de Dios como hijos queridos. La vida en la que vivimos en el mismo amor con el que Cristo nos amó y nos entregamos unos por otros con la misma entrega con la que Cristo se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de suave olor. Y esta vida, evidentemente, es una vida muy diferente a la vida tibia, mediocre y de medianía, a la vida normal y corriente que vivimos en este mundo de hoy, lleno justamente todo lo contrario, lleno de amargura, de ira, de enfado, de insulto, de maldad, lleno de incomprensión y de falta de perdón. Un mundo en el que vivimos acusándonos, criticándonos, juzgándonos, rechazándonos, maltratándonos. Un mundo de abuso y de quejas, un mundo de lamentos y de rabias, un mundo de egoísmo, un mundo de incapacidad de vivir la vida pareciéndonos a Dios, más bien pareciera todo lo contrario, un mundo en el que nos esforzamos por imitar todo lo que sea contrario a Dios. Mientras más perverso, mientras más degenerado, mientras más depravado y mientras más demoníaco sea algo, pareciera que más le llama la atención a este mundo que ha olvidado lo decente y se ha inclinado hacia lo indecente. La vida que es demasiado larga y que es superior a nuestras fuerzas y que es ese camino que hay que andar hasta el final sin hacer trampa, sin salirte antes de tiempo y sin tirar la toalla, vencido y cansado, aburrido del esfuerzo. Esa vida tiene que ser una vida de dignidad y de nobleza. Y esa vida digna y noble es la que nos señala San Pablo como imitación de Dios, de su amor y de la entrega de Cristo, el perdón de Cristo, la comprensión de Cristo y el saber vivir sin entristecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Uniéndonos por completo a Cristo. Lo que hoy nos revela el texto del capítulo 6 es que Jesús es la palabra de Dios que ha venido a nosotros y esa palabra es el alimento que da la vida. Palabra y pan, que son dos palabras tan propias del Evangelio según San Juan, palabra y pan se identifican. La palabra del Padre, que es el alimento del Padre, viene a nosotros y la palabra del Padre, que es alimento del Padre, vuelve al Padre con nosotros.
Es el movimiento de descenso y de ascenso del Evangelio de Juan. El Padre nos envía su palabra, que es pan de vida y alimento de vida. Y esa palabra de vida, pan de vida, alimento de vida, vuelve al Padre a través de la ofrenda de su existencia entera, porque entrega su cuerpo y entrega su sangre para transformar nuestra vida con ese verdadero alimento y con esa verdadera nutrición que transforma nuestra pobre vida perecedera en vida eterna. Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, ni siquiera está hablando de comer un pan. Jesús de lo que está hablando es de unirnos plenamente a Él. Y de unirnos plenamente a Él no en cualquier lugar, sino unirnos plenamente a Él en el sacrificio de la cruz. Lo que hay detrás de todo esto que Jesús está diciendo es la cruz, es la pasión y muerte de Él, es la entrega de su cuerpo y de su sangre, su cuerpo, su carne humana entregada por nosotros, su sangre humana derramada por nosotros, para que ese cuerpo y esa sangre humana, al mismo tiempo divina, porque es la palabra y el pan venido del cielo, regresen al Padre y nos lleven a nosotros con Él. Y yo lo resucitaré en el último día. Por lo tanto, vivir la Eucaristía no es únicamente asistir a una misa y comulgar. Vivir la Eucaristía es vincular nuestra existencia a Cristo mismo y a Cristo mismo entregado en la cruz por nosotros, para vivir una especie de transfusión existencial, de manera que, en palabras de San Pablo, deje de vivir yo y empiece a vivir Cristo en mí, y que mi vivir de hoy sea un vivir para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Por qué es que murmuran los judíos? Porque una cosa es que a mí me multipliquen unos panes y me den alimento, es un signo bonito y me llama la atención, e incluso se puede reconocer como un signo profético. Y hasta si me apuras, podemos tomar a este que parece ser un profeta y pretender nombrarlo rey. Recuerden el texto de hace 2 domingos, y que por eso Jesús se va a la montaña a estar en intimidad con su Padre, porque aunque parece que lo entienden, no lo entienden, no han comprendido nada, ni es simplemente un profeta, ni es alguien que haya venido para ser nombrado rey. Es alguien que viene para que nos unamos a Él, porque solo en Él uno entronca con Dios. Y por eso es que murmuran los judíos, porque no están dispuestos a reorientar su existencia, no solo su religión, sino su existencia entera, para hacer de su existencia una vinculación con Cristo, fuente de vida. Es simplemente el hijo de José, es simplemente el hijo de María, y lo conocemos, cuando en verdad no lo conocemos, porque Él viene del Padre y al Padre no lo conocemos. Solo Él conoce al Padre, y la única manera de conocer al Padre es unirnos a Él. Dios es el gran anhelo del ser humano, pero el hombre no conoce a Dios y no puede conocerlo. Lo puede presentir, intuir, anhelar, desear, pero no lo puede conocer. La única manera de conocer a Dios es a través del único que lo conoce, aquel que es la palabra y el pan que trae la vida del Padre, y que a través de su entrega nos quiere llevar a nosotros a la vida de ese mismo Padre. Una última cosa, y es esta frase que dice Jesús: nadie puede venir a mí
si mi Padre no lo atrae. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Yo les invito a que en este domingo nos hagamos en el corazón la lista con los nombres de todas esas personas que amamos, que no conocen al Padre, que lo conocieron y lo abandonaron, que tienen ahora el corazón fríísimo en relación con el Padre, y que hagamos una oración pidiéndole a Dios que atraiga a esas personas que amamos y las lleve a Jesucristo para que reconozcan en Él el único pan que da las fuerzas para caminar la vida hasta el final, sin retirarnos antes de culminar la carrera.